Muy buenos días, tengan amados hermanos, amigos. Este es su programa, un mensaje de esperanza de las iglesias Pan de Vida y Mixpajá. Mi nombre es Cosme Galloso, pastor de la iglesia Mixpajá, juntamente con en apoyo a la pastora Leti Domínguez, que es la titular, a la cual saludamos. Gloria a Dios por ello, y al pastor Alejandro Saavedra de la iglesia Pan de Vida. Hoy me acompaña una vez más mi hermano Gonzalo Hernández, y yo quiero agradecerle y saludarlo. Bienvenido, hermano, que un día más, una semana más está aquí con nosotros, un programa más. Gracias por su apoyo, gracias por su bendición y gracias por lo que Dios ha puesto en su corazón y en su mente. Gracias, es una bendición que me acompañe, hermano. Le dejo lugar para saludar. Adiós, muchas gracias, y bueno, el privilegio es mío. Gracias por la invitación, y pues como cada jueves me es un privilegio, me es una grande bendición poder exponer cada día un granito de arena para compartir el Evangelio, las buenas nuevas, la cual tenemos la tarea que dejó nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que le hemos recibido. Y bueno, pues pido muchas bendiciones para los que nos ven, para los que nos escuchan, y rogamos que Dios pueda ayudarles en sus problemas, en sus trabajos, y sean bendecidos grandemente. Gracias por estos momentos de esta hora de poder estar aquí en Radio Voz 106.3 de FM, y a Dios sea la honra y la gloria por siempre. Amén, gloria a Dios, y así, ¿verdad? Es un gusto saludarles, es un gusto y un honor, ¿verdad?, que nos estén escuchando a cada uno de ustedes, a las familias, ¿verdad? Gracias a la familia Galloso, a la familia Hernández, gracias a la familia Domínguez, gracias a cada familia, a la familia Saavedra, Jaimes, a las familias Bacamontes, a las familias de amigos, ¿verdad?, y amados pastores que nos escuchan, que nos apoyan. Y así queremos dar inicio, ¿verdad? No sin antes también agradecerle a nuestros amados hermanos que cada 8 días, ¿verdad?, nos apoyan con en su bendición con lo técnico, ¿verdad? Nuestro hermano César Cruz y Armando Arman. Saludos también para la familia Arman. Gracias por este apoyo, y porque nos permite, ¿verdad?, tener es una fuente, ¿verdad?, para poder que fluya la palabra de Dios, una fuente como es esta Radio Voz 106.3 FM, y gracias, ¿verdad? Gracias a ustedes, audiencia, y a los que han de escuchar por medio, que ahorita nos están escuchando por las plataformas que hay muchas formas ahorita, ¿verdad?, de que puede transmitirse este programa. No nada más es como antes, que era la pura radio local. Hoy hay más plataformas, y que las seguirán escuchando en las repeticiones que haya. Gracias, amados hermanos. Hoy traemos, para empezar, ¿verdad?, para ir calentando, el tema de hoy es el poder de la palabra. Y queremos empezar antes de darle lectura antes de darle lectura a la palabra que está en el capítulo 2 de Hechos. Es todo el capítulo, pero vamos a leer del versículo 1 al versículo 10, no sin antes darte esta introducción. La palabra de Dios es verdad y es creativa. Amén. Lo hemos venido diciendo, hermano. Sí, así es. Y el tema, el poder de la palabra. La palabra cuando la hablamos, cuando nosotros abrimos nuestra boca, hermano, tú cuando abres, amigo que nos estás escuchando, cuando abrimos, cuando pronunciamos las palabras tienen poder. Y ese poder puede ser para bien o para mal. El poder de la palabra, ¿qué hablamos? Porque también, ¿qué escuchamos? Porque muchas veces, mira, vemos a la gente, ya lo voy a meter ahorita ya que entremos directo al tema, pero como introducción, a veces hablamos por hablar. Eso pensamos. Uh-huh. Porque aún así el hablar por hablar tiene poder lo que digamos. Así es. Así es de que si lo que hables o lo que digas o lo que estés pensando, ten cuidado para declamarlo. Porque tiene palabra. Porque tiene poder cada palabra que va soltando. Y eso lo vamos a ver conforme a la palabra de Dios. Así es. Entonces, hay cosas que tenemos que cuidar de que salgan de nuestra boca. Hay cosas que tenemos que cuidar que entran a nuestra mente. Hay cosas que tenemos que cuidar que entran por nuestros oídos. Hay cosas que debemos de cuidar. Y yo no diría cosas a alguien, que es la palabra.
No son cosas, no es algo, es alguien. Es la palabra de Dios mismo, la redundancia, hablando Él mismo. La palabra es Jesús. Amén. La palabra es el verbo. Gloria la palabra es viva y es eficaz. Amén, amén. Y tenemos que cuidar que nos habla. Así es. No, y fíjate que dice la palabra del Señor que con nuestra boca bendecimos o maldecimos. Con nuestra boca damos vida o matamos. Entonces es algo interesante el que antes de que yo hable y que exponga algo, mejor piense yo lo que voy a decir. ¿Para qué? Para bendecir y no para maldecir. Para dar vida y no para dar muerte. Entonces es un tema muy interesante en el cual pedimos que nos acompañen y que estemos atentos. Vamos a ir desglosando este hermoso tema con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo. Amén, y vamos así a darle empiezo, ¿verdad? A la palabra, a darle lectura en el capítulo 2 de Hechos, del versículo 1 al versículo 10, no sin antes dar los números en cabina. Estamos en vivo, el número en cabina es el 59-32-91-28, te lo voy a decir una vez más despacio, para que, si puedes, me gustaría, estás escuchándonos, amigo, hermano, si nos estás escuchando, quieres interactuar con nosotros, con la palabra, tienes versículos que nos podamos tocar y llenar, ¿verdad? Nuestra prédica y anécdotas, testimonios, de tu vida, adelante, nos haría muy bien. Así opiniones es. Las podemos recibir. El teléfono en cabina es 59-32-91-28. ¿Tienes alguna necesidad? Podemos orar por ti y poder orar por tu necesidad. Ahora sí, damos inicio en su programa, un mensaje de esperanza, el poder de la palabra, el tema de hoy. Iniciamos. Amén, gloria a Dios. Bueno, antes de iniciar esta bonita lectura, pues quisiéramos que recordar un poquito lo atrasado para lo que vamos a hablar. En el capítulo 1 de Hechos dice que Jesús, antes de irse al cielo, dejó mandamientos y dejó promesas para sus hijos, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas promesas y cuáles eran esos mandamientos? Pues el capítulo 2 lo viene diciendo, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ahí fue una promesa que Dios dio a sus discípulos que iba a llegar el Espíritu Santo. Y dice así, y estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno oía hablar de su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar de cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Hasta el 14 o hasta ahí, hermano? Hasta ahí están. Ok, entonces ahí está el mensaje y la promesa de Dios que dio a sus discípulos, mi hermano. Dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo? Dios derramó de su Espíritu Santo y estaban en el templo, ¿verdad? Estaban unánimes ahí en el templo. Qué importante es esto, ¿eh? Por eso qué importante es deberíamos de nosotros, cuando alguien, hablando de la palabra, de cuando alguien te explica, cuando alguien, escuchamos a veces atentos en una plática, y en este caso, estás en la iglesia, o estás con alguien que te está ministrando la palabra, y te está hablando de la palabra, es interesante, deberíamos, cuando estamos con alguien platicando, no te quedes con dudas, yo te invito, pregunta, cuestiona,
Digo, puede ser muy fuerte cuestionar, ¿verdad? Pero pregunta por lo que te están enseñando, por lo que te están predicando. Cuando alguien te está exponiendo la palabra, tienes dudas, hácelas. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que ver un interés en ti. Muchas veces nos están platicando, nos están predicando, nos están enseñando la palabra y solo escuchamos. Y estamos escuchando, el que te está exponiendo no sabe si le estás poniendo atención o nada más le estás dando... O si te está diciendo la verdad. Pero entonces es importante, tú cuando escuchas algo, pregúntale, ¿tienes dudas? Dile. Uh-huh. ¿Por qué? Porque entonces el que te está exponiendo, platicando contigo, va a ver que tienes interés. Así es. Y hablando todo esto en que la palabra tiene poder. Porque si la palabra que estás escuchando tiene poder, esto está haciendo lo que tiene que hacer en tu vida. Está haciendo poder, está haciendo mella, está entrando en buena tierra, diría, ¿verdad? La palabra del Señor. Entonces, porque mira, dice, esto lo dice en el versículo 14 y 15. Uh-huh. ¿Qué dice el versículo 14 y 15? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló a todos los que habitaban en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. 15 dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Fíjate lo que hicieron estas gentes que pasaban y veían y todo. Fíjate hasta dónde se atrevieron a cuestionar, a criticar, a hablar. Se atrevieron viendo que ellos estaban, oye, mira, estos que son todos, y los conocemos, son de aquí del pueblo, son nacidos aquí, mira, es mi amigo, él iba conmigo en la primaria, somos de la misma, del mismo año, mira, somos del mismo tiempo, ¿y cómo crees que está hablando? Yo no le entiendo qué hablan, pero había otras gentes afuera que venían, porque era una fiesta en el pueblo de Israel, una fiesta grande, y había que venía venido de varios países, sí, de varios lugares, de varias lenguas, de varias, que hablaban varios idiomas y estaban hablando de esos idiomas, gente que nunca había salido de ahí de Jerusalén o uh-huh, de donde estaban, de ahí, ¿verdad? Entonces, imagínate, y lo escuchan, pero no falta el criticón, no falta la persona que no entiende, no falta la persona que se le hace fácil hablar. ¿Y qué se le hace fácil criticar? ¿Sabes qué? Yo lo conozco, mira, está hablando, ya está, y peor, ya está tomado, mira, ya está en esos tiempos, diría, ¿no? Pues, ¿de cuál fumó? Fíjate que cuando se empieza la obra del Señor o empieza a levantarse una iglesia, eso suele suceder. Aquí estaba iniciando la iglesia primitiva. De hecho, aquí se estaba iniciando. ¿Y cuáles eran las recomendaciones? Estar unánimes juntos, en oración. ¿Cuáles eran las recomendaciones? Esperar las promesas que Dios les había dado. Y sí es cierto, a veces nosotros pensamos que con ir a la iglesia y centrarnos a escuchar, ya hicimos el rito, ya con eso es suficiente. No, tenemos que estar atentos, investigar y luego también levantarnos de nuestras bancas. Porque hay una cosa que yo puedo dar como testimonio. A mí al principio me gustaba escuchar y escuchar, pero después dije, no, yo tengo que levantarme porque soy un instrumento en las manos del Señor. Y solamente lo puedo hacer con ayuno, con oración, estar unánimes con mi familia, y de esa manera el Espíritu Santo me va a utilizar y me va a dar palabras de vida para aquellas personas que se encuentran enfermas, para aquellas personas que necesitan ayuda, para mí mismo, para mi familia. Entonces, fíjate que había algo muy interesante y lo quiero leer más adelante, que hacían un grupo que en aquellos tiempos también pues estaba escuchando a Pablo, y ellos no se dejaban llevar nada más por lo que y fíjate quién era Pablo, y sin embargo lo que hacían, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, hay un respeto, yo la recibo la palabra, pero fíjense más lo que hicieron, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y mira que esto quiere ver que ellos conocían, ¿sí? Porque no hay judío que no conoce muy exactamente las palabras. Claro que hay eruditos, claro que hay maestros, claro que hay rabinos, claro, los hay, pero hasta el niño más pequeño ya conoce las escrituras. Es su ADN de ellos. Y mira, entonces aquí es importante, ¿verdad? ¿Cómo se levanta Pedro?
Sí, con autoridad. ¿Cómo se levanta Pedro y dice, cómo son insensatos? Digo, estoy parafraseando. Ajá. ¿Cómo son insensatos, verdad? ¿Cómo se les ocurre decir esto? Vean la hora que es. Y ustedes les es más fácil criticar que tomar en cuenta las cosas. Fíjate lo que dice. Por eso es importante. Pero qué bueno que cuando estás platicando hay alguien que te diga, que te pregunte. Porque entonces está poniendo atención a lo que le preguntas, pero entonces también te está poniendo atención a ti y tienes que estar conciso sabiendo lo que estás hablando, porque si de un tema que estás hablando nada más porque lo oíste, pues no, entonces también el que está fallando es la persona que está exponiendo. Tiene que estar primeramente la persona que está exponiendo, tener en plena convicción y estar pleno de lo que está diciendo para poderlo hablar. Porque si nada más lo pensaste, nada más lo escuchaste, ¿cómo confirmas? ¿Sobre qué te basas para confirmar lo que estás hablando? La palabra del Señor tiene poder. Ahora aquí, perdón hermano, Pedro no habla sus propias palabras. Número uno, primero se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces ya no eran ellos, ya era el Espíritu Santo el que hablaba, ¿no? Número dos, él dice, la profecía en el 16 dice, mas esto es dicho por el profeta Joel. O sea, ya desde antes estaba profetizado lo que iba a pasar, ¿no? Ese es el punto. Ahora, ya tocaste el tema. El punto es porque alguien se tiene que hacer responsable de lo que dice, y ese lo dice el 16 y el 17, vamos a leerlo. Sí, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y el 17 dice, y en los postreros días, o sea, futuro, dijo Joel, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí está la palabra viva y que la cual se cumple, como decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque es palabra de poder, es palabra de Dios, no es cualquier palabra que salga nada más porque yo lo pienso, porque yo lo digo y porque yo creo así, sino es una palabra viva que en el principio Dios, por su palabra fueron todas las cosas hechas y de nada más habló y fue hecho. Entonces nos damos cuenta del poder de la palabra de Dios, hermano. Qué importante es cuando Pedro se hace responsable y confirma la palabra con la misma palabra, porque se fue más atrás y habló, él no habló por él, habló porque la palabra solita estaba hablando de ella misma. Amén. Diciéndoles, defendiendo la palabra, como un defensor que debemos de ser nosotros, de la palabra de Dios, pero ¿qué pasa? No puedes defender algo que no conoces. A Dios no lo puedes defender, Él se va a defender solo, pero ¿cómo lo vas a defender si no lo conoces ni a Él? Exacto, exactamente, no se puede. Entonces, mira, como testimonio, a veces, y lo hablo por mí, un día a mí me hablaron de la palabra, y yo puse interés y dije, bueno, pues si es palabra de Dios, yo no conociendo nada de él, nada más por tradición, pues siendo católico, pero cuando me hablan, pues yo lo acepto. ¿Te gustaría aceptar a Jesús en tu corazón? ¿Cuántas veces, a veces nosotros les hablamos a las personas, ¿te gustaría aceptar a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador? Es palabra de Dios. Mira que todo aquel que creyere y será salvo, y todo aquel que fuere bautizado, pues tendrá su nombre escrito en el libro de la vida. La palabra la estamos dando, pero muchos no la creen. Entonces, yo en ese momento creí. Y por la gracia de Dios, pues ya llevo más de 35 años conociéndole y he ido mejorando. O sea, no me quedé sentado en una banca. Yo salí adelante, me puse de pie y por la gloria de Dios y por su misericordia conmigo, pues ha hecho también de mí un vaso en el cual yo quiero ser servible para Dios. Entonces la palabra de Dios cuenta bastante. Si alguien te está hablando de la palabra de Dios, escúchala. Y así como hacían los bereanos, también estúdiala para que no te dejes engañar. Y cerrando este punto, es correcto, mi hermano, cerrando este punto, mira lo que vamos a ir hasta el versículo 38. Fíjate bien, y cuando yo te invito a que leas todo el capítulo para que veas de lo que estamos hablando, porque aquí me voy hasta el 38. ¿Por qué? Porque cuando todos, mira, voy a resumir en esto porque hay otro punto muy importante que queremos platicar. Cuando todos tienen su propio criterio, fíjate cómo les dice,
¿Qué es? Lee el versículo 38, por favor, mi hermano. Mira, para poderlo entender mejor, el 37 y el 38. Dice, al oír esto, se compujeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, cuando Pablo habla ya la palabra viva, entra en sus corazones. ¿Y por qué dice qué haremos? Pues porque ellos mismos estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Estaban, entonces, ¿ahora qué hacemos? Y mira lo que les dice Pedro, con lo que la recomendación de Pedro les dice. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, nos estamos dando cuenta como una vez más la palabra, ya agacharon la cabeza cuando Pedro les habló con la palabra y dijo, no, sí, ¿qué haremos, Pedro? Sí, sinceramente sí gritamos, crucifícale. Si nos damos cuenta que la palabra de Dios es verdad y es creativa. Amén. Es creadora, la palabra te va a crear, la palabra de la nada va a salir, la palabra pareciese que no es, la palabra es creada y creada, ella ya está creada, ella ya creó todo. Dios es la palabra, Él ya nos creó, Él ya sabe de lo que necesitamos, Amén. Él conoce nuestras vidas, Él conoce tu vida y mi vida, Él sabe la palabra que yo necesito, pero también sabe la palabra que tú necesitas. Por eso dice, cuando todos tienen su propio criterio, Pedro les dice, arrepentíos. Punto número 1, no les contestó, no les permitió el cuestionamiento, porque ya la misma palabra los había confrontado. Él no los enfrentó, los confrontó con la misma palabra viva y creadora. ¿Y quién se resiste a la palabra? En otras palabras les dijo, arrepiéntanse. Cambien su manera de ser, su estilo de vida. Cambia tu forma de pensar, ya cambia tu estilo de vida, ya transforma, ya no seas el mismo. Tú que te la pasas criticando, tú que te la pasas señalando. Voy a hablar algo fuerte. Tú que te la pasas brincando de iglesia en iglesia, tú que te la pasas brincando de amigo en amigo, tú que te la pasas buscando qué pastor te conviene y qué pastor. Perdón por lo que se está diciendo, ¿no? Pero debes de afianzarte, debes de pararte, sentarte, disfrutar de la presencia de Dios por medio de su palabra viva. La palabra nos está diciendo hoy, ya hasta aquí, y nosotros debemos de agachar la cabeza y decir, Señor, ¿qué planes tienes para mí? Aquí estoy. ¿En qué te puedo servir, Señor? Haz de mí un instrumento en tus poderosas manos porque yo quiero ser comunicador de tu palabra. Creo que ya ha sido suficiente que esté nada más sentado en la iglesia. Creo que ya ha sido suficiente que nada más vaya y haga el rito y con eso pienso que estoy haciendo todo. Señor, agacho mi cabeza y te digo que el poder de tu palabra entre en mi mente y en mi corazón, porque de la abundancia del corazón quiero que salgan tus hermosas palabras para bendición de muchos. Wow. Imagínate. Entonces vamos a resumir este punto. Pedro predica la palabra de Dios con sus propias palabras, con las propias palabras de Pedro, pero las palabras de Dios. La palabra predicada por Pedro recurrió a las palabras de las Escrituras. La palabra predicada produjo preocupación y confusión. Pero al final dice el versículo 40, al final mira lo que dice el versículo. Para aquellos que les produjo preocupación y que les produjo confusión, mira lo que dice. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba, diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Wow, el verso 40. Te lo voy a resumir. Los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados y salvados como 3,000. No, hombre, imagínate qué gusto, ¿no? Y qué emoción ver que 3,000 en un día, nosotros... Nada más, escucha bien nada más con qué palabra, vuelve a repetir el verso 40, analiza esta palabra. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba, diciendo, ser salvos de esta perversa generación. O sea, ya aléjate, aleluya, apártate de ahí, por favor. Vamos a ir a un corte, pero no sin antes ir, quiero que escuches esto. El poder de la palabra te hará nacer de nuevo. Amén. El poder de la palabra te hará nacer de nuevo y será para vivir con éxito en la vida como hijo de Dios. Amén, vamos a ir a un corte y regresando vamos a concluir con este mensaje que la palabra
El poder de la palabra. No es el poder de la palabra de mi hermano, no es el poder de mi palabra, es el poder de la palabra de Dios hablado por nosotros. Que la necesitamos todos. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Que bendiga. Viene el hombre. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales. Ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada. Nada más se me olvidan las cosas. Porque no me gusta el tratamiento. No me gusta. A veces me quiero morir. Me quiero morir. Creo en Dios, sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? Por mi familia, por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Esta época nos ha mostrado que, como buenos mexicanos, de una u otra manera, pero salimos adelante. Que improvisamos, como sea. El chiste es seguirle. Que aún guardando distancia, seguimos bien unidos. Porque tu negocio no se detiene, hoy lo más seguro es cobrar con CODI desde tu celular. Así, nos cuidamos y apoyamos como buenos mexicanos. CODI, desarrollado por el Banco de México. ¡Sentenciado! ¡Termina el partido! ¡Victoria a los Dodgers! Mientras tu sueño siempre está en tu mente y luches por ella, pase lo que pase y las cosas se logran siempre. Le doy un buen ejemplo a mi familia. Obviamente el mantenerme activo haciendo un deporte es importante. ¡Son los campeones 2020! Sería la forma más correcta de tener a un niño ocupado haciendo un deporte. Contra las adicciones, juntos por la paz. Me siento confundido. Ya no tengo oportunidades. Nada es como antes. Extraño a mis amigos. Estoy desesperado. Me siento muy triste. Atrapado. Atrapada. Nadie me escucha. Nadie me entiende. Esta situación nadie la esperaba, pero recuerda que no estás solo. Si la estás pasando mal, Centros de Integración Juvenil te acompaña. Tenemos más de 50 años apoyando a la juventud. Llámanos 55 52 12 12 12. Secretaría de Salud.
adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Amén, amén. Regresamos. Estamos aquí tan entretenidos, ¿verdad? Que hablando de lo que obra, de lo que es la palabra viva. Qué hermoso, ¿verdad? Este es un mensaje de esperanza de las iglesias Pan de Vida y Mispajá, el programa, un mensaje de esperanza. Gracias, hermanos, gracias por acompañarnos. Estamos todos los jueves de 11 a 12 de la mañana. Y es agradecidos, ¿verdad?, con cada uno de ustedes. Y posteriormente, saludando, ¿verdad? Quiero dar saludos, mis hermanos que ya híjoles, a Epi Meléndez, a Lidia Magaña, a Radio Voz, a Adelina Monzón, por sus palabras, híjoles, gracias, manitos. Nos saludan, piden hacer oración por el proyecto que de nuestro hermano, el esposo de mi hermana Adelina Monzón. Claro, Dios lo va a bendecir, sí, va a bendecir ese proyecto, pero escucha la palabra, estamos hablando de eso. Tenemos que hacer caso, tenemos que hacer, no ser omisión a lo que oímos. Hoy es cuando tenemos que hacer que la palabra viva haga mella en nosotros. Ponerla en práctica. Y ponerla en práctica. A nuestro hermano Francisco Barranco, Dios te bendiga, manito, pastor, que Dios te bendiga. Y gracias por cada uno de ustedes que nos escuchan y nos están viendo. Me van a saludar mi amigo Jaime, una disculpa públicamente, ¿va? Pero gracias por tus saludos, que Dios te bendiga, y ya nos ponemos de acuerdo. Un amigo que me gustaría, vamos a hacer un programa con él. Él es licenciado y yo quiero tocar algunos temas, ¿verdad? Ahí importantes, conforme a la palabra de Dios. Amén. Y yo sé que él tiene mucha tela de donde cortar para ello. Así con bendición. Gracias, hermanos, por cada uno de ustedes. Gracias por escucharnos. Esta es una bendición. Y veníamos, retomo el tema, veníamos hablando que la palabra de Dios es poder, veníamos hablando que la palabra de Dios nos confronta, no nos enfrenta, nos confronta para que no tengamos tiempo de hacernos a un lado o de deslindar una responsabilidad. La palabra de Dios es directa, la palabra. La tomas, es eficaz, o la haces a un lado, tomas dos decisiones. Así de sencillo. ¿Sí? A veces nosotros devaluamos la palabra por no creer en esa palabra. Y le quitamos su propio valor. Su esencia. Pero la palabra de Dios tiene poder. Amén. Tenemos que volver a la palabra porque la palabra de Dios tiene poder. Predica la palabra porque la palabra tiene poder. Amén. El poder de la palabra predicada o dicha, en otras palabras, o dada, escúchame bien, va a obrar por sí sola. Así es. Tienes que hablar, bueno, en otras palabras te voy a decir, ponte en un espejo y empieza a predicarte a ti mismo, a declarar esa palabra hacia ti. Así es. Yo creo, Señor, que tú tienes algo especial para mí. Yo creo, Señor, que soy hijo tuyo, pero dame el entendimiento para poder tener una relación que tú quieres. Yo necesito para contigo, Padre. Auméntame la fe, ¿verdad? Y fíjate que esto que estás diciendo es muy interesante y muy bueno, ¿verdad? Decir, soy un vencedor en Cristo Jesús. Sí puedo salir adelante, sí lo voy a lograr con la ayuda del Señor. Entonces, eso es fe. Hablábamos hace 8 días de la fe, ¿verdad? Que se tiene que llevar a cabo en práctica, no nada más. Si tengo fe en esto y ya, pero no hago nada. Entonces, fe y obras van de la mano. ¿Para qué? Para que sea efectiva mi fe en mi corazón y en cada persona que la necesita. Ok, vamos a ir ahora, mira, otro ejemplo. Y vamos a ir de la palabra viva. Claro. Porque la palabra de Dios es verdad y es creativa.
Amén. Fíjate lo que dice en Hechos 3, vamos a leer Hechos 3 del versículo 1 al 9 rapidito para muchos ya conocen este pasaje de la Biblia, pero vamos a leerlo para aquellos que no conocen, porque hay quien nos está escuchando y no puede conocer. Una vez que ya Pedro convierte a más de 3,000 personas por el Espíritu Santo y que es dada su palabra, ahora viene la misión, ¿verdad? Al cumplir, y dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9. Quiero entender que era temprano, ¿verdad? De la oración, o sea, que iban a orar. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que diese limosna de los que entraban en el para que pidiese limosna de todos los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Aleluya. Qué poder de la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a ver un tema. Punto número 1, y vamos a desglosar este punto. La palabra obrando a través de Pedro sobre el enfermo. Qué importante es cómo la palabra obró. La palabra viva obró a través de Pedro. Pedro no dudó. Exacto. Pedro llegó y dice, dicen de los mexicanos, hoy es cuando le vas a dar sabor a caldo. Hoy es cuando vamos a hoy es cuando ese momento, para ese tiempo y ese momento Dios puso a Pedro, porque ya su palabra estaba hecha. No dudes cuando vas a hacer algo, no dudes cuando vas caminando y cuando vas en pendiente hacia arriba y piensas que no vas a lograrlo. No dudes cuando vas caminando, deja que la palabra creadora de Dios haga mella en tu vida. Deja que lo que Pedro hizo fue su fe. Porque sin fe es imposible, pero no estamos hablando de fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero estamos hablando de la palabra y de su palabra de que tiene poder. Dios obró por el poder de su palabra por medio de Pedro. ¿Y de qué forma? Amén. Ahora, una palabra de Dios sana. Una palabra venida de Dios te levanta. La palabra de Dios nos restaura, nos convierte, hace maravillas siempre y cuando nosotros la tomemos en nuestro corazón, hagamos de ella nuestro diario vivir. Ahora, la palabra no nada más se escucha en ir a la iglesia, la palabra de Dios la tenemos en casa y la tenemos a veces ahí empolvada, la tenemos arrumbada, la palabra de Dios, cuando debemos de escudriñarla, cuando debemos de leerla, cuando debemos, lo que mencionabas al principio, tengo alguna duda, pues lo comento, a ver, pastor, hermano, mire, tengo una duda, ayúdeme por favor, que aquí no entiendo, pero eso es que quiero tener la palabra en mi corazón para poderla exponer. Fíjate que aquí, como dices, fue el momento preciso y fueron probados una vez más Pedro y Juan, que iba, ¿verdad? A ver, voy a ponerle ahí el enfermo, a ver qué van a hacer mis discípulos. Y fíjate que con la seguridad, con la fe, dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro y Juan en sus corazones? La palabra viva y eficaz. ¿Y qué hizo la palabra con el cojo? Fíjate que yo puedo botarme ese tiempo y sorprendió hasta Juan. Sí. Juan no sabía lo que iba a decir. Y yo te puedo asegurar que sorprendió a Juan. Y no porque no creía, sino que lo sorprendió cuando le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. ¡Wow! Y anda. Fíjate lo importante que es esto. Por eso, yo te repetí antes, a veces nosotros devaluamos la palabra. Nosotros, por no creer en esa palabra, nosotros le quitamos ese valor por no creerla. Sí, por falta de fe. Mira, en este caso iba Juan.
¿quién le iba a decir a Juan? Yo hubiera sido Juan, digo, ¿quién me iba a decir que iba a ver esto? Sí, es cierto. Por un hombre que iba lleno de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, por un hombre que mira, que le servía con gozo, con alegría, con devoción, con pasión, que era Pedro. Ahora, algo interesante que no debemos dejar de pasar por alto, posiblemente algunos de los que nos están escuchando, o hasta inclusive nosotros, ¿verdad? Podríamos decir, pero pues es que no puedo, yo soy pecador, yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Fíjate quién era antes Pedro y quién era antes Juan, hijo del trueno, un pescador mal hablado. Cómo Dios con la palabra convierte a los corazones. Entonces no es pretexto para decir yo no puedo, no, pues para mí no es esto porque yo soy eso. No importa, tú ven a Cristo Jesús, recibe la palabra en tu corazón y verás cómo Él transforma tu vida y cómo Él te da el poder de compartir ese poder que recibiste de su palabra para aquellos que lo necesitan. Hoy puedes decir tu nombre, hoy puedo decir yo Cosme, hoy puedo decir Gonzalo, hoy puedo decir mira cómo era, y di tu nombre. No le permitía ni una palabra que alguien ni le permitía antes de que la palabra ya era yo violento, ya era yo altanero, ya era yo grosero, ya era yo majadero, ya era yo insultante, y puedes ponerle los adjetivos que quieras, pero hoy en día queremos hablar del poder de la palabra obrando sobre el enfermo. Tú puedes decir, ¿y qué tiene que ver con que yo acaso no estaremos enfermos? Dime una cosa en tu economía, ¿cómo estás? Dime una cosa en tu salud, ¿cómo estás? Dime una cosa en tu familia, ¿cómo estás? Así es. Dime una cosa en tu relación de pareja, de hijo, ¿cómo estás en tu relación como amigos? ¿No estaremos enfermos? Tenemos que volver a la palabra, porque esa palabra tiene poder. Amén. Tenemos que regresar. Tenemos que regresar, porque otro punto, el segundo es tenemos que dejar que la palabra predicada o hablada obre por ella sola. Fíjate que estoy viendo aquí en griego la palabra de Dios es logos y en hebreo es zabak. Entonces dice aquí la palabra hablada, término con el que se hace referencia en general a lo que está en la mente del que habla. Así es correcto. Fíjate, ¿de qué te ahora, si tú quieres hablar de la palabra del Señor con poder y con seguridad, pues tienes que conocerla, porque si no, ¿cómo hablas? Si vas a hablar de lo que no has conocido. Perfectamente es esto. ¿Le crees a Dios? Exacto. Porque creerle a Dios es bien fácil. Creerle a Dios es bien fácil. Solo que dejarte llevar por la palabra de Dios ya no es sencillo. Porque sabes una cosa, a veces todo el mundo cree en Dios. Sí, hasta el diablo y tiembla, dice Santiago. Pero son contaditos. Si hiciéramos una estadística, yo podría, en mi propia opinión, solo un ejemplo, esto no ni siquiera está comprobado, ¿no? Pero es como un ejemplo, de cada 1,000 personas, yo te puedo asegurar que solo una le cree a Dios, las otras 999 solo creen en Dios. Te lo voy a volver a repetir para que quede más claro. Solo aquel que le cree a Dios va a dejar que la palabra viva, haga lo que tenga que hacer. Pero los que solamente le creen en Dios, en otras palabras, tienes que buscar tu relación con Dios, porque mucha gente cree en Dios, pero ¿cuántos conocen a Dios? Conocer a Dios es vivir en Dios. Amén. Conocer a Dios es tener una comunión con Él. Y lo hemos venido repitiendo, y hay que decirlo hasta el cansancio. Mira, si tú conoces, nadie conoce mejor a tus hijos que tú si eres padre. Pero si eres hijo, nadie conoce mejor a los padres que los hijos. Alguien de afuera no te va a llegar a decir, no, oye, tu padre es así, así, así. Dices, eso me dices tú, yo lo conozco. Yo tengo 10 años viviendo con él, 20 años viviendo con él, 30 años viviendo con él. Yo lo conozco. Como hijos, como padres, tú puedes decir, no, tú me vas a decir, amigo, no, yo lo conozco. Yo desde que nació estoy con él. O sea, no hay nada mejor conocido que aquel que está
a un lado. Dice un dicho en México, y no sé si sea bueno decirlo, pero dice que al ojo del amo se crea muy hermoso el caballo. Sí, cierto. Quiero mencionar algo interesante de lo que habla el versículo 8. Mejor desde el 9 quiero decir que, mira, la palabra del Señor es invaluable. Aquí Pedro y Juan le dicen, no tengo oro ni tengo plata, pero tengo algo mucho mejor para ti. O sea, tengo algo que te va a servir de por vida, que te va a dar vida eterna, que te va a dar felicidad, que te va a dar prosperidad, mientras tú practiques la palabra del Señor. No tengo oro ni plata, le dice, pero lo que tengo te doy. Poniéndome en el lugar de la persona que estaba ahí sentada, pues yo recibo lo que me va a dar, que es la palabra, que con esa palabra y con su ayuda de Dios voy a tener el oro y la plata y la salud y la salvación sobre todo, ¿no? Entonces yo prefiero agarrar eso y decir, bueno, pues entonces estoy esperando a ver que me vas a dar algo más valioso que oro y que plata. Pues le da, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y lo interesante aquí es que él se levanta y no se va a su casa como otros lo hacían, sino que se va al templo. Fíjate la gratitud también de este personaje, ¿sí? La gratitud, pues ya Dios había conocido su corazón, ya sabía quién era esa persona. Y la gratitud y la decisión que él toma es de ir a alabar a Dios, al templo, a la casa de Dios. Y dice, y que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ahora, lo vieron, pero aún viendo, no veían, no creían. Entonces, así pasa a veces en la vida. Ya cambiaste, si yo te conocí que eras así, así. Pues por el poder de la palabra que yo recibí en mi corazón y la leo y la practico y la comunico a muchas personas, pues ahora Cristo me ha cambiado. Qué interesante. Ese hombre esperaba monedas, porque él se sentaba. Sí. Y sabes una cosa, que ese hombre, yo te puedo asegurar que mantenía una familia, o hasta más. Sí, con todo lo que obtenía, con todo lo que obtenía. Y él estaba esperando algo más que oro y plata, y le esperaba más fuerte. Mira lo que vino es por fe, lo que vino es por la palabra, lo que hizo él. Y sabes una cosa, el punto, para ir cerrando con los puntos, y vamos cerrando con eso, que el tiempo ya igual otra vez ya nos volvió a llegar. Tenemos que aprender esto, escucha esto. Tenemos que aprender de Pedro, que se arriesgó a decir la palabra. Wow, ¿qué harías? Ejemplo, hermano, ¿qué harías? Yo sé que se quedarías, ¿no? Pero vamos, te lo pregunto a ti, que lo comente mi hermano. ¿Qué harías si hoy llegase un enfermo se acercara a ti, alguien que estuviese enfermo y te dijera, ¿puedes orar por mí? ¿Qué harías? ¿Te arriesgarías a decir la palabra? Posiblemente la oración me arriesgo, pero a declarar una sanidad, a lo mejor ahí es donde podría yo decir, híjole, si yo lo único que podría decirle es, oro por ti, pero que sea la voluntad de mi Padre, de mi Dios, que haga el milagro en ti. O sea, yo voy a ser concreto, yo con toda la fe y con toda la seguridad. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos tomar a Dios como marioneta y moverla a nuestro antojo y decir, yo declaro en el nombre de Jesús que queda sano. Y no es así, es la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde la palabra de Dios entra en acción en aquel personaje que está haciendo la voluntad de Dios y orando por la persona necesitada. De atreverme a orar por la persona, lo hago con todo mi corazón y con toda seriedad, pero de declarar una sanidad, esa se la dejo a Dios, y yo digo, si es la voluntad del Señor, así va a ser. Porque si no, de otra manera va a decir, pues, ¿qué pasó, hermano? No, que usted iba a orar y miren, no pasó nada. Y me va a reclamar, me va a decir, y de hecho hasta a lo mejor se va a hacer incrédulo y no va a querer escuchar la palabra del Señor. Así es. ¿Sí? Nosotros, como servidores de Dios, y lo hablo de ti y de mí, o sea, no lo estoy hablando de nosotros, estamos aquí como ministros de Dios. Yo lo hablo por todos, por ti, por cada uno de los que nos están escuchando. También somos servidores de Él. Así es. Y sabes una cosa, ¿qué harías? ¿Qué harías? Lo que tenemos que hacer. No tengas miedo a la brita, no tengas miedo a soltar la palabra, no tengas miedo. Algo que dice en Santiago 6, y es una ley que es de Dios, y te estoy hablando de la ley de la siembra y la cosecha. Dice que no se engañe el hombre, todo lo que el hombre siembre, eso va a cegar.
Yo le he puesto un eslogan a esta palabra y es es la siembra y la cosecha, que todo lo que hagas vas a cosechar, sea bueno o sea malo. En otras palabras diría, el que sabe lo que siembra no le teme a la cosecha. Si vives una vida, si estás viviendo una vida en Dios, si estás buscando a Dios, no le tengas miedo a hablar, no tengas miedo a expresarte, no tengas miedo a soltar la palabra. Eso quiero dar a entender, o quiero dar en ejemplo. Para estos momentos Dios te ha dado, estoy cerrando, para estos momentos Dios está poniendo en ti la palabra. Para estos momentos Dios te está diciendo, arriésgate, como Pedro lo hizo. No, pero es que Pedro conocía, es que Pedro estaba metido con Dios, es que Pedro era su discípulo, es que Pedro era un apóstol, es que Pedro, y me darás 1000 argumentos. Yo te voy a decir uno, crece en Jesús, porque el que creyere mayores cosas hará. Amén. La invitación es clara, hermanos, amigos. Vengan a Cristo Jesús, que es la palabra viva. Es la palabra que liberta, la palabra que sana, la palabra que nos da vida eterna, la palabra que te hace vivir una vida mejor, la palabra que te ayuda a salir adelante. Pedro decía, arrepentíos y convertíos y bautícense en el nombre de Jesús. Para cerrar y con esto, que el tiempo ya es tiempo de despedirnos. Yo quiero que escuches esto. Por el poder de la palabra, y la palabra que es viva y eficaz, tenemos que aprender cómo Pedro se arriesgó y dio la palabra. Y ahora tenemos que dejar que la palabra obre por ella sola en tu vida y en mi vida. Padre, te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Porque no hay nadie como tú, Señor. Sí, Padre. Solo tú eres digno de recibir toda la gloria. Una palabra tuya, Señor, nos libera. Padre Santo, yo sé, Señor, que tu palabra, Señor, está siendo, Señor, tocando los corazones y las vidas de aquel que lo está escuchando y va a escuchar. Por aquel, Señor, que está emprendiendo un negocio, por aquel que está emprendiendo, Señor, una necesidad, por aquel que necesita de salud, por aquel que necesita, Señor, siempre hay una necesidad en tu pueblo, Señor. Hoy te pedimos que por medio de la palabra de poder, la palabra viva, en tu nombre, Señor. Hoy, Dios, soltamos la palabra. Soltamos la palabra, Señor. Esa palabra que necesitamos, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, Padre, que sea para liberación, para sanidad, que sea para prosperidad, Señor. Que sea, Señor, a cada uno conforme al deseo de su corazón. Hoy, Señor, tu palabra viva, que sea en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, dejaremos que la palabra obre por sí sola. Bendito sea tu nombre. Y así, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre, Señor. Y aquel que escuche, Señor, pueda, Señor, dejar que la palabra obre en sus vidas. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. Y queremos hoy agradecerle, qué hermosa palabra. Esperemos que pueda la palabra hacer lo que tenga que hacer. Deja que la palabra trabaje. Deja que la palabra hable por sí sola y que fluya por sí sola. Y nos vemos aquí la próxima semana. Este fue en nuestro programa un mensaje de esperanza de las iglesias Pan de Vida y Mispajá, y nos veremos aquí la próxima semana. Primeramente Dios. Mi nombre es Gonzalo, tengan un excelente día, Dios los bendiga. Mi nombre es Pastor Cosme Galloso, para servirle a Dios a ustedes. Nos vemos en algún lugar, y si no aquí la próxima semana. Que Dios les bendiga, hasta pronto. Amén.